Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal del Ministerio Selim Central Los Ángeles, ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos en cabina son 323-789-1665. Reciba un saludo de nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, y en esta oportunidad tenemos la compañía del hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga, hermano. Gracias, igualmente. Y estamos a punto de seguir el tema del orgullo, el área del alma de José, un orgulloso, ¿verdad? Sí. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a seguir tocando ese tema y vamos a estar hablando un poquito de cómo es que el Señor trata el orgullo a través del cuerpo, el alma y el espíritu. Y para eso le pasamos los micrófonos al hermano Víctor Azurdia. Gracias, es un privilegio llegar hasta sus hogares a través de este medio. Si se recuerdan, si usted ha seguido la secuencia de los temas, estamos hablando de las 12 áreas del alma. En figura los nombres de los hijos de Jacob, que cada nombre tiene un significado. Y en esta ocasión estamos viendo a José, que tipifica el orgulloso. Hemos estado hablando en segmentos anteriores acerca de cómo su padre, y pusimos el ejemplo, perdón, cómo pueden haber padres de familia que pueden aún inconscientemente estar tratando a un hijo diferente a los demás, tal vez porque el hijo es más agradable, se acerca más a los padres, y es lógico entender que cada hijo tiene un carácter diferente, pero no por eso nosotros vamos a menospreciar a los demás hijos. Y eso es lo que estamos viendo aquí, cómo Jacob trató a sus hijos, y vemos el trato muy especial que empezó con José. Y eso empezó a afectar su área, de su orgullo en su alma. Y eso es lo que estamos viendo ahora, de que en el versículo capítulo 37, 5 de Génesis, podemos nosotros leer de que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y dice, y sus hermanos lo odiaban aún más. O sea, de que aunque era profecía y ellos no entendían qué es lo que significaba la profecía, pero debido a lo que su papá había sembrado en él, ya que le había hecho la túnica de colores, no lo mandaba a hacer trabajos pesados como sus hermanos, sino que lo mantenía en casa. Se notaba que no confiaba en sus hermanos porque mandaba a José a que los fuera a ver, que los fuera a vigilar, y eso a ellos les molestaba también porque se daban cuenta de que papá tenía un trato aparte, muy diferente con sus hijos, y desde luego porque era el hijo de su esposa que él amaba. Entonces desde ahí podemos ver que eso le empezó a afectar en su alma, y en esta ocasión vamos a empezar a ver cómo Dios trata a sus hijos, porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 138, 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, dice, conoce de lejos. Entonces, en esta ocasión, vamos a ver cómo Dios empezó a tratar con la vida de José. Amén. Y aquí dice que el Padre Celestial a los orgullosos los trata en cárceles literales, o del alma o del espíritu. La primera cárcel es una cisterna. Ahí nos damos cuenta en Génesis 37, 20 al 23, donde habla cómo fue que José fue metido en una cisterna. Y dice, ahora pues venid, matémosle y echémosle en una de estas cisternas, y diremos que alguna bestia feroz lo ha devorado. Entonces veremos a qué vendrán a parar sus sueños. Mas cuando oyó esto Rubén, le libró de sus manos, diciendo, no le matemos. Le dijo además Rubén, no derramaréis sangre, echadle en esta cisterna que está en el desierto, mas no pongáis la mano sobre él. Esto decía por librarle de su mano, a fin de de hacerle volver a su padre. Así sucedió que como llegase José a sus hermanos, le despojaron de su túnica, la túnica de diversos colores que traía puesta. Entonces aquí nos damos cuenta a través de este texto, Génesis 37, 20 al 23, de que él fue metido en un proceso.
en un proceso en el cual más adelante nos íbamos a dar cuenta que estaba siendo formado un líder. Pero lo tremendo del caso es de que él fue delegado por su papá, Jacob, como un líder sobre sus hermanos. Y era algo que no era aceptado por medio de sus hermanos. Entonces, aquí vemos que lo primero que hicieron fue meterlo a la cisterna y luego inmediatamente vienen y lo despojan de esa cobertura. Pero lo más tremendo del caso es saber de que este proceso no era llevado por medio de ellos, sino que era algo que el Señor estaba permitiendo, que más adelante nosotros nos íbamos a dar cuenta el porqué de este proceso. Pero, ¿qué figura nos da esto, hermano? Que le quitaron, que lo metieron a la cisterna y luego le quitaron la túnica de colores. Bueno, y recordemos de que en la cultura del Medio Oriente, el manto, el borde tipificaba algo jerárquico. Por eso nosotros podemos entender cuando aquella mujer de flujo quería tocar el borde del manto del Señor. O sea, no quería tocar nada más el manto, quería tocar el borde de su manto, porque en el borde del manto solían escribir la jerarquía, la genealogía de cada uno de ellos según las tribus. Entonces vemos de que esa túnica para los hermanos estaba simbolizando algo muy especial y ellos lo entendían muy bien. Por eso vemos de que Dios empieza a tratar con el orgullo de José. ¿Y cómo lo empieza a tratar? Metiéndolo a una cárcel que es una cisterna. Para destruirlo no, sino que para que saliera de ahí ya sin esa túnica. Y es interesante de que nosotros como hijos de Dios debemos de creer de que si Dios nos tiene en una situación, tenemos no que ver más que todo por qué a uno le están pasando esas cosas, sino que ver qué Dios quiere hacer en medio de eso. Porque José posiblemente no entendía por qué sus hermanos lo habían metido en las cisternas y él nada más estaba obedeciendo lo que su papá le había dicho, que los fuera a ver cómo estaban ellos. Entonces Dios empezó a obrar en la vida de José, quitándole algo que prácticamente le molestaba en su vida, en su relación con sus hermanos. Y fue a través de sus mismos hermanos que le fue quitada esa túnica. Y vemos de que no fue para matarlo, porque los demás hermanos querían matarlo ahí. Pero lo que Dios quería era quitarle, empezarle a quitar la túnica, porque era algo externo. Y en programas anteriores hablábamos acerca de qué simbolizaba la túnica. Y es interesante ver de que la pasta humana le gusta ser halagada. Por ejemplo, cuando alguien le dice a una persona, ay, qué bonito predica, qué bonito usted ora, qué bonito usted recita la Biblia, eso le gusta oír a la carne. Pero hemos aprendido nosotros de que mi Señor Jesús quiso, o quiere más bien, que nosotros resemblemos lo que Él es. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vemos en el caso de mi Señor Jesús, Él simboliza muy bien cómo Él vino a la tierra. Cuando le lava los pies a los discípulos, dice, se quitó el manto. Entonces, Él está mostrando ahí la forma como nosotros, los hijos de Dios cristianos, tenemos que movernos en este mundo. Tenemos que semejar la humildad de mi Señor Jesús, que dice que aún viniendo a la tierra en forma de hombre, siendo Dios, no se aferró a ello, sino que se humilló hasta lo sumo. Entonces, si mi Señor Jesús, que es Dios, se humilló, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Vemos aquí entonces de que esa primera cárcel fue para empezar el proceso de quitarle esa túnica que le estaba afectando aún en relación con sus hermanos. Amén. Podríamos decir aquí, hermano Víctor, de que prácticamente le estaban quitando la cobertura que fue dado por los hombres, como para prepararlo para la cobertura que el Señor le iba a dar. Exactamente, sí. Y es interesante ver eso, porque lo que estamos diciendo ahora, de que posiblemente le dicen, usted qué bonito predica o qué bonita profecía le da al Señor, y empieza a ser adulado hasta el extremo de que se cree de que Él es esa persona esencial dentro de la iglesia, porque si esa persona no está ahí, no se manifiesta la gloria de Dios. Cuidado,
porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y aquí nos damos cuenta de que es un proceso muy, muy profundo el que llevó un José, porque vemos que aquí viene una segunda cárcel, que estábamos hablando de primero la cárcel del cuerpo, ahora viene la cárcel del alma. Génesis 39:1 dice, José pues fue llevado a Egipto y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de manos de los ismaelitas que le habían llevado allá. La casa de Potifar era una cárcel del alma. ¿Cómo podríamos dar a conocer ese proceso aquí en la vida de José, hermano? Sí, vemos que es interesante de que la cárcel del alma, que es lo que relata ahí Génesis 39:1, lo llevan y es de notar de que está en el mundo. O sea, egipcio o Egipto representa el mundo. Y vamos a ver en el estudio subsiguiente más acerca de eso. Pero es una cárcel porque los hermanos lo venden como un esclavo. Y veamos de que ahí tuvo que librarse él de algo que afecta, pudiera yo decir, al 99.9% de los varones, y que es su área sexual. Y vemos aquí que en esta cárcel el Señor también lo tenía que trabajar en esa área, porque a mí se me hace de que haber sido una persona muy simpática. Entonces, era tan simpática que le llegó a atraer a la esposa de Potifar. O sea, haber sido un hombre muy bien parecido. Entonces Dios también quería trabajar en esa área, porque yo creo que si él era muy bien parecido, eso era para él un orgullo. Y Dios tenía que trabajar también en él en eso. Y va a pasar el siguiente proceso donde Dios lo va a trabajar. Y recordemos de que aquí ya está trabajando en algo más profundo. Al principio la túnica era a nivel externo. Pero ahora ya aquí en la cárcel de Potifar, cuando fue vendido como esclavo, eso ya va hacia el alma. Entonces, ahí ya José ya había dejado su manto, ahí va sin manto. Y ahí es donde Dios lo va a trabajar, porque recuérdese, hermano, si usted es un hijo de Dios, que Dios ya le puso el ojo, Dios le va a quitar ese manto de orgullo. Amén. Dice, si somos orgullosos, nos van a quitar el manto que cubre el orgullo del alma. Cuando José fue difamado por la esposa de Potifar y no pudo más que depender de la misericordia y justicia del Dios de Israel. ¿Cómo sería en este caso, hermano, de que dice que él dependió de la misericordia del Dios de Israel? Porque vemos de que fue difamado, como que él tuvo algo que ver con la esposa de Potifar. Pero ¿qué prueba más o menos sería en este caso? Bueno, veamos desde otro ángulo esto. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y el propósito que vamos a ver al final de este estudio es de que Dios, a través de José, quería guardar no solo lo que iba a hacer los patriarcas, sino que también iba a salvar al pueblo egipcio de una hambruna que se acercaba. Entonces, vemos aquí de que estando él en la cárcel, y esto es lo más interesante, cuando yo lo leía me sorprendía, porque dice que Dios prosperaba a José estando en la cárcel. Y la Biblia dice, y Dios estaba con él. Entonces, alguien pudiera decir, ¿cómo está eso? De que, ¿acaso Dios no sabía que sus hermanos lo habían vendido injustamente como esclavo? ¿Acaso Dios no sabía que injustamente la esposa de Potifar lo estaba difamando por algo de que él no tenía nada que ver? Porque en realidad fue la esposa de Potifar quien lo mandó a llamar a su casa, y ella lo empezó a seducir. Entonces fue echado a la cárcel injustamente. Pero dice que Dios ahí lo prosperaba. Y dice, y Dios estaba con él. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, humanamente hablando, que si él fue ahí, lógicamente, injustamente,
Y dice que Dios estaba con él. ¿Por qué Dios no actuó inmediatamente? Porque vemos ahí que en esta cárcel es donde se reconoce que solo Dios nos puede sacar de ahí. Por eso dice que él empezó a confiar de Dios, empezó a depender de la misericordia y de la justicia de Dios, porque era lo único que él se podía aferrar. Él oraba al Señor y le decía posiblemente: Señor, tú sabes que yo estoy aquí injustamente, yo necesito salir de aquí, me han acusado falsamente. Y Dios lo sabía y Dios lo escuchaba, pero Dios estaba tratando en esa área de su alma. En el ámbito espiritual, ¿cómo podríamos ver esta situación, hermano, en la vida de un pastor que es delicado para una iglesia y empieza a ser difamado y empieza a pasar un proceso? ¿Cómo podríamos ver esto en la vida de un ministro del Señor? Bueno, vamos a ver de que Dios sobrenaturalmente saca a José de la cárcel y lo saca a él de una manera maravillosa. O sea que más de alguna forma se había dado a conocer de que este hombre interpretaba sueños. Posiblemente, bueno, aquí el copero y el panadero es los únicos dos que la Biblia nos relata. Pero posiblemente llegaba gente y le decía: fíjate, José, que soñé esto. Oh, el Señor dice que esto va a pasar. O sea que él tenía buen testimonio, porque dice que todo lo que él tocaba dentro de la cárcel lo prosperaba. Y posiblemente él entró como un judío y era una cárcel egipcia. Entonces miremoslo en qué nivel estaba él. Posiblemente él estaba hasta en el nivel más bajo. Entonces yo diría, para aquel ministro, para aquella persona que está siendo difamado, espere en Dios, confíe en Dios. Él es juez justo. Y dice que todas las cosas, y todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, si Dios lo tiene en una situación así donde usted dice: me están difamando, espere en Dios. Dios es un juez justo que tarde que temprano va a relucir la verdad y Dios va a tratar con aquellas personas que trataron de difamarlo. Entonces, vemos aquí, en el caso de José, de que posiblemente él empezó desde lo más bajo, pero que dice que Dios estaba con él. Y Dios lo empezó a prosperar hasta el punto que lo hicieron jefe de los carceleros. Interesante. O sea que podemos ver que estando ahí dentro de esa cárcel, Dios todavía lo ayudaba. Dios tenía misericordia de él. Y vamos a ver más adelante cómo Dios al final lo logra sacar y lo pone en un alto grado, en un alto rango. ¿Pero por qué? Porque supo esperar en Dios. Y es algo muy interesante lo que le quisiera preguntar, hermano. En un ministro del Señor hay veces de que se dan situaciones en las que, digamos, las demás personas empiezan a difamar, pero muchas veces dice que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nos damos cuenta de que muchas veces necesitamos de alguien más, de un consiervo, para que nos dé a conocer algo de lo que estamos padeciendo, porque muchas veces pensamos en nuestro propio vivir de que todo está bien, de que todo lo estamos haciendo perfectamente, pero ¿cómo sería darnos a conocer? ¿Cómo podríamos nosotros identificar esa área dándose a conocer en nuestras vidas? Bueno, desde luego de que vamos a ver que todo esto depende del nivel espiritual. Por ejemplo, en el caso de un ministro no le puede ir a contar sus desventuras o sus problemas a una abeja porque la mataría. Sería lo último que haría en esa persona. Entonces, digamos, un pastor, ¿a quién le acude? Pues va a ir a uno de mayor rango, porque ese de mayor rango va a tener la experiencia, va a tener la capacidad para ayudarlo. Lo mismo con un creyente que tiene 20 años en la iglesia y va a irle a contar a un hermanito que tiene posiblemente 6 meses y decirle: mire, hermano, con los hermanos de la iglesia no se puede, solo problemas hay. ¿Qué causaría en la persona de este recién convertido? Lo mandaría de regreso al mundo. Entonces, tenemos que ver de que cuando nosotros vamos a pedir ayuda, y yo creo que estos estudios van a ayudar para que salgan a luz todas las áreas que nos están afectando. Entonces, si hay una área que le está afectando,
busque ayuda con una persona que esté sazonada en la palabra, que sea un cristiano guerrero de 1000 batallas, que aunque lo mire posiblemente hundido en la prueba, le va a poder llegar a decir, hermano, hay esperanza. Entonces mi consejo es de que si usted necesita ayuda, vaya con una persona que sea, que tenga experiencia, que sea aquel cristiano que ha sufrido, pero en el sentido de que, veámoslo así, mi Señor Jesús, cuando se apareció a sus discípulos, no se apareció con las heridas sangrantes, porque saber qué hubiera ocasionado con ellos, se mostró ante sus discípulos con cicatrices. Entonces, aquel ministro, aquella persona sazonada, no le va a mostrar al que está ministrando unas heridas sangrantes, porque eso sería difícil de soportar. Le va a mostrar, le puede mostrar las cicatrices, o quiere decir de que ya no le va a decir qué dolor, qué tristeza le causó eso, sino que lo va a poder consolar y le va a poder decir, así como José, que vamos a ver más adelante, cuando reúne a sus hermanos y les dice, miren, todo el mal que ustedes me procuraron a mí, Dios lo tornó en bien, porque eso que ustedes estaban tramando en contra mía, no era más que un plan que Dios estaba haciendo para salvarlos a ustedes y a mí. Qué calibre de ministro, qué calibre de persona, el poder decirle a alguien que hasta procuraron matarlo, poder decirles, no tengan pena, Dios estaba en el asunto y ustedes estaban obrando mal para mí, pero Dios obró para bien. Amén. Que nos vemos que es un proceso bien profundo y vemos cuál fue el desenlace de todo esto. Pero antes de seguir en el estudio, que está muy interesante, quisiéramos pedirle al hermano Víctor Azurdia, que él es hermano delegado, es un hermano anciano de aquí de la congregación, es un pastor. Quisiéramos de que le hiciera la invitación a aquellas personas que quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y así aquellas personas también que quieren reconciliar, aquellas personas que tal vez alguna vez fueron ministros, perdón, fueron ministros del Señor y de alguna manera dejaron a un lado el llamamiento. ¿Por qué? Porque tal vez el proceso fue demasiado fuerte, tal vez ellos sintieron de que no podían seguir adelante, pero sabemos de que en el Señor siempre hay un propósito. El Señor, la obra que Él ha empezado, definitivamente Él la va a perfeccionar. Y sabemos de que todo es para aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien, como dijo el hermano en un texto anterior. Pero quisiéramos en esta hora extender la invitación a aquellas personas que de alguna manera quieren reconciliar, porque acordémonos que hubo una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo a un Nicodemo, donde le dijo, te es necesario nacer de nuevo, y que era un maestro de Israel, era un hombre que conocía todo lo que era la ley y los profetas. Entonces, aquí nos damos cuenta de que muchas veces, como dijo el hermano, también mencionó, de que un ministro necesita la ayuda de otro ministro, y es por eso que quisiera yo pedirle al hermano que hiciera esa oración de fe para aquellos ministros que de alguna manera se quedaron postrados y que quisieran seguir adelante. Amén. Vamos a hacer esta oración con fe, creyendo que irrevocables son el llamamiento de Dios. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Dios lo llamó, tenga usted la convicción de que Dios lo llamó para algo. Y sabemos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a querer hacernos desistir de ese llamado. Pero Dios nos trajo a este planeta Tierra con un propósito de expandir el reino de Dios. Y para aquel también que nos está sintonizando por primera vez, usted dice, bueno, yo tengo problemas, quiero salir de ellos. Bueno, yo le aconsejaría que lo primero que hay que hacer es abrir el corazón y recibir a Cristo como su Salvador. Si usted está dispuesto a abrir su corazón y pedirle al Señor Jesús que venga a su vida y que la empiece a gobernar de ahora en adelante, hoy es un buen momento. Y para aquel ministro que se siente agotado, que se siente ya sin fuerzas, dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Hagamos esta oración de fe creyendo, no importa qué tan profundo haya caído, el Señor es grande en misericordia
para poder sacarlo, para poder restaurarlo de donde usted está. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado, de hecho, de acción, de palabra, de pensamiento. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Abro las puertas de mi corazón. Señor Jesús, te invito a que vengas hoy a mi vida a morar. Espíritu Santo, te invito a que vengas a morar hoy a mi vida. Señor Jesús, reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años, que me lava, que me limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús, recíbeme ahora como tu hijo. Amén y amén. Si usted hizo esa oración de fe, si usted estaba alejado de los caminos del Señor, créame que hoy el Señor lo ha recibido con brazos abiertos. Si usted es la primera vez que hace la oración de fe, escríbanos. Nos puede escribir aquí al 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, 90044. Y si usted tiene petición de oración, también nos puede llamar al teléfono área 323-789-1665 y le estaremos ayudando en su necesidad. Amén. Bendito sea el Señor. Es un tiempo muy bien utilizado y sabemos de que de alguna manera estamos saliendo edificados. Tanto los que estamos aquí en este set como aquellas personas que nos están sintonizando, y te quisiéramos dar las gracias y a la vez invitarte para nuestro último segmento, que sería el alma orgullosa a través de la vida de José. Pero solo quisiéramos darte nuestros horarios de servicio. Somos Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California. Nuestros horarios son los martes, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Domingos tenemos nuestra escuela dominical a las 10:30 de la mañana, nuestro primer servicio a las 12 del mediodía y el segundo servicio a las 5:30 de la tarde. Quisiéramos extenderte la invitación, si estás a nivel local, a que nos puedas acompañar. Nuestra dirección es otra vez 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos en oficina pastoral, por si tú tienes una petición, tienes un comentario, quisieras darnos a conocer un testimonio de lo que el Señor ha hecho a través de este segmento, a través de la palabra que se imparte a través de nuestro pastor Jorge Fuentes. Llámanos al 323-789-1665. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Los hermanos le decimos.